Vamos a meternos hoy en algo que, la verdad, es fascinante. Predicciones y profecías que, bueno, de alguna manera parece que se han hecho realidad a lo largo de la historia. Sí, es un tema eh, que siempre ha cautivado la imaginación humana, ¿verdad? La idea de que se pueda anticipar el futuro. O sea, de que ciertos eventos estén, pues, como escritos. Exacto. Y encontramos ejemplos, bueno, por todas partes, desde textos con milenios de antigüedad hasta, no sé, programas de televisión o cosas de la cultura popular muy recientes. Hay historias que son sorprendentes, ¿eh? Por la precisión con la que describen cosas futuras. Llaman la atención como mínimo. Hoy la idea es explorar algunos de los casos más comentados. Ver un poco qué se dijo, qué pasó después y sobre todo, bueno, qué podemos aprender de estas aparentes premoniciones, ¿no? No se trata tanto de decir, esto es verdad o esto es mentira para cada caso, No, no, para nada. sino de entender el fenómeno en sí. Totalmente. Nuestra misión aquí no es dar respuestas definitivas, eso está claro. Es más bien explorar las distintas caras de este tema. O sea, estamos hablando de simples coincidencias, aunque sean muy llamativas, o de interpretaciones que hacemos después, ya sabiendo lo que ha pasado. El famoso diario de lunes, ¿no? Eso es. O podría haber algo más ahí detrás. Así que nada, vamos a empezar este análisis a fondo. Pues viajemos primero, si te parece, muy atrás en el tiempo, a textos muy antiguos, algunos considerados sagrados, que bueno, contienen muchísimas profecías. Se habla de cientos, incluso miles de predicciones, y muchas son increíblemente detalladas. Y cuando dices detalladas, te refieres a cosas muy concretas, ¿verdad? No simples generalidades en plan, ¿habrá guerras? En efecto, por ejemplo, si nos centramos en la figura de un Mesías que se esperaba en algunas tradiciones, se describían aspectos súper específicos. Que nacería de una virgen en un pueblo concreto, Belén, que pasaría un tiempo en Egipto, que viviría en Galilea, ¡Ostras, qué nivel de detalle! sí, y más, que sería precedido por una figura similar a un antiguo profeta, que realizaría sanaciones, que sería traicionado por un amigo cercano, por una cantidad específica de dinero, 30 piezas de plata. 30 piezas, no una cantidad vaga, Exacto. e incluso detalles sobre su muerte, como que su costado sería traspasado. Madre mía, es una acumulación de detalles muy llamativa. Tengo entendido que algunos análisis teológicos incluso han intentado calcular la probabilidad de que una sola persona cumpliera, no sé, ponle 48 de estas profecías por pura casualidad. Sí, se han hecho esos cálculos. Y que el resultado es una cifra, vamos, astronómicamente baja, una posibilidad entre trillones y trillones. Cierto. Aunque bueno, hay que decir que esos cálculos dependen muchísimo de cómo interpretes las profecías, de cómo interpretes los eventos históricos que supuestamente las cumplen y de las propias reglas de probabilidad que uses. Son complejos. Claro, me imagino. Pero bueno, más allá de esta figura mesiánica, hay otras predicciones históricas atribuidas a estos mismos textos que también son, bueno, impactantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, la caída del Imperio Babilónico. Hay textos que anunciaron su destrucción total y que la ciudad quedaría en ruinas para siempre. Y esto se escribió, ojo, antes de que Babilonia llegara a su máximo esplendor. O sea, profetizaron la ruina antes del apogeo. Eso es, y lo más sorprendente es que uno de estos textos mencionó por nombre al conquistador, Ciro, casi 150 o 200 años antes de que naciera. Nombrar al conquistador con tanta antelación, eso sí que es específico, ¿eh? Tela. Y no solo el nombre, se describió la estrategia que usaría, desviar el río Éufrates, que cruzaba la ciudad, para poder entrar por las puertas fluviales, que por descuido quedarían abiertas. Y eso pasó así. Anticipó que este Ciro permitiría el regreso de pueblos exiliados, como los judíos, para reconstruir sus templos. Una política que luego quedó documentada en hallazgos como el cilindro de Ciro. Impresionante, de verdad. Y creo que también hay referencias a Alejandro Magno, ¿no? ¿Escritas mucho antes de que existiera? Así es, se le describe de forma simbólica como un líder muy poderoso, un cuerno notable, que surgiría muy rápido, pero cuya autoridad se rompería en su apogeo. Que se interpreta como su muerte prematura, ¿no? Tan joven. Exacto. Y se añadía que su imperio no pasaría a sus descendientes directos, sino que se dividiría en 4 partes. Algo que coincide con la división entre sus 4 generales principales después de su muerte. Son predicciones sobre el auge y caída de imperios, figuras clave nombradas. Uf.
Y también hay otras más cercanas en el tiempo, ¿no? Dentro de esos mismos marcos textuales. Sí, sí. Por ejemplo, predicciones atribuidas a Jesús de Nazaret sobre la destrucción del Templo de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío. Se recoge una advertencia muy clara a sus seguidores para que huyeran de la ciudad cuando la vieran rodeada de ejércitos. Algo que históricamente sabemos que sucedió en el año 70 después de Cristo, con la invasión romana liderada por Tito. Exacto. Y lo curioso es que crónicas posteriores, de historiadores como Eusebio de Cesarea, relatan que una comunidad de creyentes en Jerusalén recordó esa advertencia y logró huir a tiempo a una ciudad refugio llamada Pela. ¿Y se salvaron de la destrucción que vino después? Eso parece. Se salvaron. Y conectando con esto está la predicción del regreso del pueblo judío a su tierra, después de un larguísimo exilio, y la recuperación del control de Jerusalén. Temas muy potentes. El establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948 es visto por muchísima gente como el cumplimiento de esas antiguas promesas de retorno, sí. Y respecto a Jerusalén, bueno, aquí entramos en interpretaciones de ciertas cronologías proféticas. Ah, los cálculos de fechas. Eso es. Usando un principio que a veces se llama de día por año, algunas interpretaciones apuntaban a un evento significativo unos 2300 años después de un punto de partida concreto en la antigüedad. ¿Y a qué fecha llevaría eso, más o menos? Pues mira, dependiendo del punto de partida exacto que se tome, y ahí está parte del debate, algunos cálculos llevaban a fechas muy cercanas a 1967. ¿1967? ¿El año de la Guerra de los 6 días? Exacto. El año en que Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén. Y lo curioso es que hay constancia de teólogos que, antes de esa fecha, ya anticipaban que algo así podría ocurrir basándose en esos cálculos proféticos. Claro, pero aquí, como decías, entra de lleno el tema de la interpretación, ¿no? O sea, cómo lees esos textos, qué significa exactamente día por año, qué evento eliges como punto de partida para la cuenta atrás, 1000 variables. Fundamental. Esos son los grandes debates, y donde residen las diferentes posturas. Algunos ven estos cumplimientos como pruebas literales de una guía sobrenatural, divina. Otros argumentan que, bueno, algunas profecías no se cumplieron tan exactamente, que las fechas de escritura de los textos son inciertas o que las interpretaciones se fuerzan un poco para que encajen con los hechos. Y mencionaste conceptos como el día profético o distintas escuelas de pensamiento. Sí, el historicismo, el preterismo, el futurismo, son distintas formas de leer e interpretar estas profecías y obviamente llevan a conclusiones muy diferentes sobre si se han cumplido, si se están cumpliendo o si aún están por cumplirse. De acuerdo. Tema complejo, sin duda. Dejamos por un momento estos textos antiguos que dan para muchísimo y saltamos a otra figura casi mítica en el mundo de las profecías, Nostradamus. Ah, Nostradamus. Michel de Notre Dame, francés del siglo XVI. Médico, también astrólogo y autor de Las Profecías, publicadas allá por 1555. Un conjunto de cuartetas, poemas de 4 versos, muy, muy crípticos. Y esa cualidad críptica, esa ambigüedad, parece que es la clave de su fama que dura hasta hoy, ¿no? Totalmente. Él mismo admitió, de hecho, que escribía de forma abstrusa y perpleja, o sea, difícil y confusa. Quizás se especula para protegerse en una época donde la Inquisición estaba muy atenta a estas prácticas. Claro, no era plan de jugársela. Y esta ambigüedad es lo que ha permitido que siglo tras siglo la gente encuentre supuestas conexiones entre sus versos y eventos históricos posteriores. Se le atribuyen predicciones famosísimas. Por ejemplo, la muerte del rey Enrique II de Francia en 1559, durante un torneo. Hay una cuarteta que habla de un león joven que vencerá a uno mayor en un combate singular, perforando sus ojos a través de una jaula dorada. Sí, y la interpretación habitual es que la lanza del oponente, el conde de Montgomery, el león joven, atravesó el casco dorado, la jaula dorada, del rey, el león mayor, y le hirió mortalmente en el ojo. Una conexión muy específica, que se hace después del suceso, claro. Siempre a posteriori, esa es la clave con Nostradamus. Luego está el gran incendio de Londres de 1666. Hay otra cuarteta que menciona la sangre de los justos haciendo falta en Londres, algo quemando y la cifra de 23 los 6, que algunos interpretan como una referencia al año 66. Pero la conexión es un poco pillada por los pelos, ¿no? De 23 los 6. Es bastante rebuscada, sí. Y la más polémica, quizá, sea la supuesta predicción de Hitler. Se basa en que Nostradamus usa la palabra Hister en una cuarteta.
Que suena parecido a Hitler, ¿vale? Suena parecido, pero Hister era un nombre antiguo del río Danubio. La cuarteta habla de un niño nacido de gente pobre en el oeste de Europa que seducirá a grandes multitudes con su lengua. Descripción que podría encajar, Pero podría encajar con muchísimos líderes carismáticos a lo largo de la historia. Y Hister es un río. Es un ejemplo perfecto de cómo buscamos patrones y forzamos las coincidencias cuando ya conocemos el final de la historia. claro. Y así con muchas otras. Se le atribuyen las bombas atómicas, flagelos nunca vistos en dos ciudades, el asesinato de Kennedy. Desde lo alto, el mal caerá sobre el gran hombre. Incluso el incendio de Notre Dame en 2019. Hay una cuarteta que habla de un símbolo de la cristiandad que arderá. Pero claro, en todos estos casos, las descripciones son lo bastante generales, lo bastante vagas, como para poder aplicarse a múltiples eventos una vez que ya han ocurrido. ¿Cuántos grandes hombres han sufrido un mal desde lo alto? ¿Cuántos símbolos han ardido? Abatible. Sino cómo su obra se ha convertido en una especie de lienzo en blanco, donde proyectamos nuestros miedos, nuestras esperanzas y buscamos significado a los acontecimientos. La ambigüedad es el secreto de su longevidad como profeta. Interesante enfoque. Pero bueno, no todos son textos antiguos o evidentes del Renacimiento. Hay predicciones como más cercanas, ¿no? A veces de fuentes que no esperaríamos, como la ciencia ficción o incluso la cultura popular. Es cierto, es cierto. A veces, la imaginación que simplemente mira al futuro, que intenta extrapolar, acierta de formas sorprendentes, aunque los mecanismos aquí son muy diferentes, claro. Por ejemplo, recuerdo haber leído sobre Edward Bellamy, un escritor del siglo XIX que en 1888 imaginó unas tarjetas para hacer pagos. Lo llamó dinero de plástico, básicamente. Un siglo antes de que las tarjetas de crédito fueran algo común en el día a día. O Julio Verne, claro. En 1870 describió el Nautilus, un submarino eléctrico súper avanzado para la época. Décadas después, el primer submarino nuclear de la historia se llamó USS Nautilus, casi como un homenaje. Parece que la ciencia ficción a veces tiene buena puntería. Isaac Asimov es otro caso notable, ¿verdad? Definitivamente. Asimov, entre los años 40 y 60, predijo cosas que hoy nos parecen normales, pero que entonces eran, bueno, pura ciencia ficción. Habló de grandes pantallas de pared sustituyendo a los televisores, de películas en 3D, de naves no tripuladas aterrizando en Marte. Él predijo que ocurriría para la década de 2010 y bueno, ahí han estado los rovers. Flipante. Y robots domésticos asistentes, como las aspiradoras autónomas que tenemos ahora. Y lo más asombroso, quizás, describió dispositivos portátiles de comunicación con imagen y sonido para ver fotos, leer libros. Es que clavó la descripción de un smartphone décadas antes. ¡Increíble! Y Arthur C. Clarke, otro gigante, en los años 70 describió cómo en el año 2001 usaríamos ordenadores personales para consultar el banco, comprar entradas de teatro, trabajar a distancia. Básicamente anticipó Internet y el comercio electrónico. Son predicciones que no vienen de una visión mística, sino de una extrapolación lógica. Ven las tendencias científicas y sociales del momento, la dirección en la que apunta la tecnología, e imaginan los siguientes pasos de forma muy inteligente. Y hay otros ejemplos más recientes. Bill Gates en 1999 anticipando la popularidad brutal que tendrían las redes sociales para conectar con amigos y organizar eventos. O incluso G.K. Chesterton, fíjate, en 1926 hablando de un futuro con una multitud de coches veloces parados en un atasco. Parece una descripción perfecta del tráfico de cualquier lunes por la mañana. Totalmente. Y no podemos olvidarnos de un fenómeno cultural que casi se ha convertido en un género propio de predicciones cumplidas. La serie de animación Los Simpsons. Ah, sí. Es que lo de Los Simpsons es otro nivel. La lista es interminable y a veces da hasta un poco de cosa, ¿eh? Repasamos algunas de las más famosas. Es que son muchas. Por sí, porque la gente habla mucho de esto. La más comentada, sin duda, es la presidencia de Donald Trump. La anticiparon en un episodio del año 2000, con imágenes incluso que luego se parecieron a las de la campaña real. Sí, esa es la clásica. Pero hay muchísimas más, como la crisis económica griega, que mencionaron de pasada en un titular de broma en un telediario de la serie años antes de que estallara de verdad. O el Premio Nobel de Economía para Bengt Holmström. Resulta que su nombre apareció como candidato en una pizarra en un episodio de 2010, y el hombre ganó de verdad en 2016. ¡Qué fuerte!
Y en tecnología también, ¿no? Sí, sí. Dispositivos muy parecidos a los smartwatches o las videollamadas, que Lisa usaba en episodios ambientados en el futuro, allá por mediados de los 90, mucho antes de que fueran algo común. O el escándalo de espionaje masivo de la NSA, la Agencia de Seguridad de EU. Lo parodiaron en la película de 2007, años antes de que Edward Snowden lo destapara todo en 2013. Y eventos culturales. Recuerdo la actuación de Lady Gaga colgada con arneses en la Super Bowl. Era clavadita a una escena de un episodio de Los Simpson de 2012. Exacto. O incluso cosas más trágicas, como el ataque de un tigre blanco a los magos Siegfried y Roy. Hicieron una parodia de algo similar años antes de que ocurriera el accidente real en 2003. La longevidad de los Rolling Stones, la lesión de Neymar en el Mundial de 2014 con un uniforme casi idéntico. La lista sigue y sigue. El pez de 3 ojos cerca de la central nuclear, que luego tuvo un eco en un hallazgo real parecido en Argentina. El descubrimiento del bosón de Higgs, con una ecuación que Homer escribió en una pizarra en 1998 y que, según algunos físicos, se acercaba a predecir su masa. El edificio de Shard, en Londres. Robots bibliotecarios. Vale, paramos. Es realmente asombroso. ¿Cómo lo hacen? ¿Son los guionistas viajeros en el tiempo infiltrados o hay una explicación un poco más mundana? Pues probablemente una mezcla de factores, ¿no? Mucha de la genialidad de la serie está en la sátira social y cultural. Y la sátira a menudo funciona exagerando tendencias actuales. Si haces eso durante más de 30 años, cubriendo política, tecnología, cultura pop, deportes, algunas de esas exageraciones, por pura estadística, terminarán pareciéndose a cómo evolucionan las cosas de verdad. Exacto. Además, el volumen de contenido es enorme. Cientos y cientos de episodios, miles y miles de chistes, de escenarios, de gags visuales. La ley de los grandes números tiene que entrar en juego. Es inevitable que algunas coincidencias ocurran, y algunas serán muy llamativas. Y luego está el factor humano, claro. El sesgo de confirmación retrospectiva. Fundamental. Recordamos y compartimos los aciertos más sorprendentes, los que nos dejan boquiabiertos. Y olvidamos las innumerables bromas, predicciones o escenarios que no se cumplieron, que no tuvieron ninguna conexión con la realidad o que simplemente pasaron sin pena ni gloria. Nadie hace listas de las veces que los Simpsons se equivocaron. Claro, eso no tiene gracia. Entonces, haciendo un poco de balance de todo lo que hemos visto hoy, tenemos por un lado estos textos antiguos con predicciones a veces súper específicas, incluso con cálculos de fechas y cumplimientos históricos que, bueno, son objeto de debate y de mucha interpretación. Eso es. Por otro lado, las cuartetas de Nostradamus, deliberadamente ambiguas, cuya fama parece residir más en nuestra necesidad humana de encontrarle sentido después de que pasen las cosas. Luego, las predicciones tecnológicas de la ciencia ficción, que no son tanto profecías como fruto de la extrapolación inteligente, de la imaginación basada en tendencias reales por parte de escritores visionarios. Exacto. Y finalmente, estas coincidencias culturales casi cómicas, como las de Los Simpson, que parecen surgir de una mezcla de sátira muy aguda, un volumen de producción enorme y nuestro propio sesgo al recordar y conectar los puntos. Vemos entonces que bajo la misma etiqueta de predicción o profecía se agrupan fenómenos muy distintos entre sí. No es lo mismo una supuesta revelación divina sobre el curso de la historia que una extrapolación tecnológica o una simple, aunque sorprendente, coincidencia estadística. Correcto. Y también está esa idea que mencionamos antes de pasada, que la profecía, especialmente en contextos antiguos, no siempre busca adivinar el futuro de forma literal, como si fuera una bola de cristal. A veces funciona más como una advertencia moral. ¿Ah, sí? Sí. En plan, ojo, si la sociedad sigue por este camino de injusticia, de arrogancia, de darle la espalda a ciertos principios, las consecuencias lógicas o divinas, según la creencia, serán estas. O sea que revela más sobre las implicaciones del presente que sobre el futuro exacto. Exactamente. Es una forma de entender las consecuencias de las acciones humanas dentro de un marco histórico o cósmico más amplio. Y en todos los casos, ya sea una profecía bíblica, una cuarteta de Nostradamus o un gag de Los Simpson, el factor de la interpretación humana es absolutamente crucial. Totalmente. Lo vimos con Nostradamus. ¿Era Easter realmente una referencia a Hitler? ¿O es una conexión que hacemos nosotros porque nos suena parecido y la descripción encaja vagamente? Lo vimos con los textos antiguos. ¿Cómo interpretas eso de día por año? ¿Qué evento eliges como punto de partida para una cuenta atrás profética?
son decisiones interpretativas. Incluso con los Simpson, a veces vemos la conexión porque queremos verla, porque nos hace gracia o nos sorprende. Nuestra mente está, en cierto modo, programada para buscar patrones, para encontrar significado, para construir narrativas coherentes. A veces conectamos puntos que originalmente quizás no estaban tan relacionados. Y textos sagrados hasta la ciencia ficción más moderna y los dibujos animados, explorando estas aparentes anticipaciones del futuro que tanto nos fascinan. Y ya sea que atribuyamos estos fenómenos a una intervención externa, divina o de otro tipo, a una profunda comprensión de la naturaleza humana y los ciclos de la historia, a una imaginación desbordante y visionaria, o simplemente al puro azar estadístico y a nuestra tendencia a interpretarlo, estas historias nos hacen pensar. Nos hacen reflexionar sobre cómo percibimos el tiempo, ¿no? La relación entre el pasado, el presente y el futuro. Y quizás, sobre todo, reflexionamos sobre nuestra profunda necesidad humana de encontrar orden, de encontrar sentido, o incluso de encontrar un rumbo, una vía, en el flujo constante y a veces caótico del cambio.